monosacáridos. Bueno, podemos encontrar, al igual que en los oligosacáridos, se pueden estar formados por el mismo tipo de carbohidrato y nos referiremos a ellos como homopolisacáridos. O podemos encontrar diferentes monosacáridos formando este polisacárido y nos referiremos a él como un heteropolisacárido. Dentro de los ejemplos, algunos ejemplos para el caso de polisacáridos, bueno, homopolisacáridos tendríamos el almidón, el glucógeno, celulosa, inulina. Hicieron su experimento con almidón, lo probaron. Para aquellos que tuvieron almidón a la mano, no lo probaron. Y el ejercicio sería nada más saber si es dulce o no dulce. Bueno, el almidón, el glucógeno, que ya lo platicaron por allí como estructuras, en este caso de reserva. ¿De reserva de qué? Reserva de glucosas. Esa glucosa se va a metabolizar y nos va a generar energía. Tanto almidón en plantas, glucógeno en animales. Entonces, también funcionan como estructura, en el caso de la celulosa. Los heteropolisacáridos, bueno, tienen una función diferente. Entre ejemplos tenemos a la heparina, el ácido hialurónico, condroitinas. La heparina, si han escuchado de ella, dentro de sus funciones importantes es evitar la coagulación. Entonces, muchas de nuestras, cuando ustedes se van a tomar alguna muestra, alguna clínica, los tubos, los recipientes donde captan su sangre contienen heparina, que es un anticoagulante. Y dentro de esto me llevaría a decir que los carbohidratos, su alta reactividad que pueden tener, en este caso me permiten atrapar también algunos iones, como el calcio. En este caso, participar en actividades o funciones como la coagulación. Ácido hialurónico, condroitinas, o por allí el condroitin fosfato, lo han escuchado. Últimamente tiene más renombre, lo escuchamos a cada rato, porque están apareciendo varios productos que nos ayudan desde el punto de vista de recuperación o amortiguamiento. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre estas funciones. Bueno, polisacáridos. Dependiendo del tipo de monosacárido que tengan, los podemos clasificar en dos. ¿Qué características pueden tener? Bueno, aquí unos ejemplos, unas representaciones. Glucógeno. ¿Sí se ve la imagen? Siguen la de polisacáridos, por ejemplo. Ok. ¿Siguen la de polisacáridos? ¿No les ha cambiado? No, siguen lo de homo y heteropolisacáridos. A ver, ahorita vamos a darle un poquito de tiempo y si no, nuevamente les presento. Profe, creo que lo sacó de su presentación. Ah, bueno, ya otra vez. Sí, es que no cambiaba. ¿Ya les aparece? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿cómo van a ser estos polímeros? Siguen siendo polisacáridos, son polímeros formados, en este caso, de monosacáridos. Bueno, tenemos diferentes representaciones. La celulosa, que es la estructura del centro, la que está en medio,
me está aquí representada por una estructura lineal. Bueno, entonces podemos hablar de que los polisacáridos pueden ser lineales. Sí, tendríamos esta representación. Pero en algunos casos, como en el caso del almidón, que no está bien escrito, el glucógeno, pueden tener estas nuevas uniones, estas nuevas enlaces con más monosacáridos. Y esto es lo que me va a llamar, o le vamos a llamar, ramificaciones. Tengo una estructura lineal, como en el caso del almidón hasta abajo, y por aquí me sale una rama. Podríamos tener aquí otro monosacárido y surgir otra rama. Y de estas ramas, nuevas ramas. Y así sucesivamente ir haciendo más complicada nuestra estructura. Por eso dentro de la definición, ¿qué tamaño tienen los polisacáridos? Más de 10, más de 20. ¿Cuántos máximo? Bastantes, miles de monosacáridos unidos. Bueno, entonces tendríamos, ¿qué forma pueden ir adquiriendo? Pueden adquirir una forma lineal o bien ramificada. Ejemplo, lineal, celulosa, ramificado, el almidón y el glucógeno. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor? Profe, no, bueno, no sé si es a todos, pero creo que dejó de compartir la pantalla o algo le pasó, porque ya no veo la presentación. Sí, ya no se ve la presentación. ¿Me dicen si se ve la pantalla, por favor? Ya se ve, profe. Ya se ve. Ok. Entonces tenemos una representación del glucógeno. ¿Qué tendríamos? Si vemos la parte de abajo, una estructura lineal. De derecha a izquierda, una glucosa, otra glucosa, unidas por enlaces o glicosídicos. ¿Tienen un extremo reductor? Sí, aquí tienen un extremo reductor. En el caso del glucógeno, puede formar ramificaciones en el carbono número 6 y esto representaría otra cadena. Y entonces, de esa manera podemos ir ramificando. ¿Qué tipo de enlaces podemos ver en el glucógeno? Enlaces 1, 4, que estarían representadas aquí, y enlaces 1, 6. En este caso, el carbono carbonílico de esta rama está formando enlace glucosídico, por lo tanto no tiene poder reductor. Simplemente hasta aquí, este sería el extremo reductor y todo esto que tendríamos más hacia la izquierda serían extremos no reductores. ¿Cuántos extremos? Muchos extremos no reductores. Ahora, hace la sesión anterior les mostré una imagen donde tendríamos una representación lineal de un polisacárido. Y les comenté que al igual que las proteínas, iba a empezar a interaccionar para adquirir forma. Y aquí en el recuadro se puede ver cómo una estructura lineal se va a ir enroscando formándome una hélice. Entonces los polisacáridos no se mantienen de forma lineal. Los representamos para que ustedes los vean.
pero realmente de forma natural se van a ir plegando y eso me va a generar esta estructura de hélice. Y claro, las ramificaciones que se vayan generando también, a pesar de que estén representadas como una línea, también van a adquirir plegamiento. Y este plegamiento es el que me hace que el glucógeno pueda tener un menor tamaño por estar plegado. Y lo podemos encontrar si hiciéramos cortes de un hígado, cortes celulares, podríamos ver el glucógeno, si es que, claro, estuviera almacenado allí en grandes cantidades. Entonces aquí tendría el glucógeno. Hicieron un experimento con carbohidratos, con yodo. ¿Recuerdan para qué me servía el yodo? Para identificar las estructuras de los polisacáridos. Para identificar las estructuras. ¿Qué tipo de estructuras? Lineales, ramificadas y poco ramificadas. Ok, más bien, ¿sería lineal o ramificado? Dependiendo de la intensidad del color, podríamos decir que tenemos más muestra o menos concentración de lo que queremos, pero solo sería en ese sentido. ¿Qué va a pasar con el yodo? Bueno, el yodo puede caber perfectamente aquí en los dobleces. Entonces, imaginamos esta representación de la figura del glucógeno plegada, el yodo podría interaccionar, meterse en esta estructura y darme un color. Si solo tuviéramos esta estructura, aquí la vertical, diríamos que obtendríamos un color. ¿Qué color sería? Si solo tuviéramos esto. Rojo, ¿no, profe? No, si nada más tuviéramos esta vertical del centro, esta que les estoy aquí señalando, ¿qué color sería? Azul, ¿no? Sería azul. Y ahora, si claro, tengo esta estructura y la pongo en yodo, ¿qué color observaría? Rojo. Rojo, porque estaría ramificado. Ahora, ya les comenté que el enlace glucosídico es bastante resistente, muy parecido al peptídico. Ahora, si yo tengo el yodo y el yodo está aquí dentro y pongo a calentar mi molécula en solución que me está dando un color rojo porque es una estructura ramificada, ¿qué pasaría después del tiempo? ¿Qué le podría pasar? Tengo esta muestra ramificada, la puse con yodo y ya me dijeron que se obtuvo un color rojo. Ahora la pongo a 96 grados, unos 5 minutos. Y lo que puedo observar es que hay pérdida del color, se pierde el color. La pregunta sería, ¿por qué se estará perdiendo el color? ¿Qué está pasando? Porque la estructura donde se quedaba atrapado el yodo, bueno, se pierde, los caltratos se pierden. ¿Ok? ¿Qué le pasa a mi estructura? ¿Se rompe? No, no se rompería. Sería como una modificación estructural, ¿no? Se modificaría. En lugar de que estuviera aquí plegado, vamos a considerar que esto se empezaría a linearizar. La empezamos a estirar. ¿Qué pasaría con el yodo que está en el interior? Se empezaría a liberar. Por lo tanto, el color desaparece. Como unos 5 minutos a 92 grados, para el glucógeno no es ni mucho tiempo ni una temperatura elevada para romper. Después de X tiempo,
el glucógeno nuevamente empezaría a adquirir su estructura, se empezaría a compactar. Si siguiera, claro, el yodo allí en la solución, ¿qué pasaría conforme pasa el tiempo? La solución tomaría la tonalidad que tenía antes de ser calentada, ¿no? Así es, volvería a recuperar el color. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Profe, ¿me podría volver a explicar por qué recupera el color? Ok. Nuevamente, el ejemplo era que tengo esta estructura del recuadro que está ramificada. ¿Tenía color? Sí, porque el yodo entró perfectamente en todas estas estructuras y allí se quedó dentro. Por lo tanto, yo veo un color rojo. Como dice su compañero, está el yodo dentro y está generándose clatratos, estructuras que me están rodeando y me dan una coloración roja. Todo esto del recuadro presenta los enlaces que aquí se ven en los monosacáridos, enlaces glicosídicos. Y estos enlaces son también bastante resistentes. Por lo tanto, si yo los pongo a calentar durante 5 minutos a 92 grados, no los voy a romper. Pero sí, ¿qué puedo hacer? Si considero que esto está plegado, con la temperatura se va a empezar a estirar. ¿De acuerdo? Es como el espiral de su cuaderno. Lo tienen enrollado, pero si le empiezan a jalar por los extremos, se va a linearizar. Si tuvieran algo dentro del espiral, probablemente saldría. Y eso ocurre con el yodo. Al estar calentando, esto se lineariza y el yodo se libera, sale de estas estructuras. Por lo tanto, se pierde el color. ¿Qué le pasó a la estructura? Simplemente la estiramos, la modificamos desde el punto de vista estructural, pero no hemos roto nada. Si yo la dejo enfriar, conforme pasa el tiempo va a recuperar su forma. Y si tengo todavía yodo en la solución, pues nuevamente el yodo va a poder entrar y se va a recuperar el color. ¿Sí? ¿Se entendió? Nada más no escuché el último de cuando entraba el yodo. No, se recupera la estructura de glucógeno, vuelve a adquirir su plegamiento y el yodo puede nuevamente entrar y formarme los clatratos que les habían comentado. Y por lo tanto, yo puedo observar que se va a generar nuevamente color. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Les cambio de imagen. Me dicen si se ven. ¿Se ven la Sí, imagen? ya se ve. Ok. Ahora platíquenme, ¿qué podría ser esa imagen? ¿Qué consideran que puede ser esta imagen? ¿Un polisacárido? Sería un polisacárido que se está plegando, ¿de acuerdo? Obviamente aquí solo tenemos una cadena. Si fuera esto más largo, pues veríamos, si esto fuera el inicio, todavía hacia atrás, teniendo la estructura en perspectiva, hacia atrás cómo seguiría el giro. Podríamos decir que estaríamos viendo
el plegamiento de nuestros carbohidratos. Los carbohidratos se pueden enrollar, sí, y adquirir precisamente la forma de una hélice, o bien ciclarse dependiendo y formarme un círculo, un anillo. Entonces hay que ir considerando eso, que la representación siempre de nuestros polisacáridos es lineal, pero tienden a adquirir estructuras de menos extensiones, más compactas, más plegadas. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor? Es de un polisacárido. Sí, ¿Ya alcanzan profesor. a ver? Ok, entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos en la parte de arriba nuestras cadenas de monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos. Va a haber, obviamente, la parte de las ramificaciones. Aquí tenemos la representación de una ramificación, aquí a la derecha abajo, el enlace, el carbono 1 con el carbono 6, formándome una ramificación. Y claro, si yo veo la figura que tengo aquí a la izquierda abajo, puedo ver cómo era lineal y se va a ir plegando. Y conforme esto vaya creciendo, tendríamos cada vez algo más enrollado, con sus respectivas ramificaciones. Aquí les muestro, esta sería una ramificación, y esta ramificación puede tener nuevas ramificaciones. Y esta segunda ramificación puede tener nuevas ramificaciones. Perdón. En el caso del glucógeno, las ramificaciones se pueden encontrar como entre cada 4 o 5 glucosas. Cada 4 o 5 glucosas podemos encontrar ramificaciones. En el almidón, que está aquí representado, también podemos encontrar entre unas 5 y 10 glucosas ramificaciones. El glucógeno puede tener más ramificaciones que el almidón, pero así, entre 5 y 10 glucosas, una ramificación. Aquí hay una ramificación, eso implicaría que cada 4 o 5 glucosas, una nueva ramificación. Esta nueva ramificación, cada 5 o 10 glucosas, una nueva. Y así sucesivamente. Para tener una estructura bastante complicada, pero al estar plegada me está garantizando que ocupa el menor espacio. Y me va acumulando carbohidratos, que más adelante ya vamos a tocar el tema. Por lo tanto, mis polisacáridos, generalmente en el caso glucógeno o almidón, son de reserva. ¿Reserva de qué? De glucosas. Y la glucosa, ya tocaremos el tema, que va a ser fuente de energía. ¿Les cambio de imagen? ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Aún no. ¿Me dicen si se ve? Ya se ve, profe. Ok, tendremos a las coindritinas. Hemos escuchado condroitin sulfato. Ok. Vamos a hablar que van a ser polímeros, ¿de acuerdo? Pero en este caso, el polímero va a estar con estos dos monosacáridos unidos y se van a estar repitiendo continuamente. Estos dos van a estar repetidos, y repetidos, y repetidos, y repetidos. ¿Encontramos polisacáridos? Sí.
pero no es un monosacárido repetido como en el caso del glucógeno, como en el caso del almidón. En este caso son, digamos, disacáridos que se encuentran repetidos. ¿Qué tipo de enlace tienen? ¿Alfa o beta? Tiene ambos, ¿no? Bueno, al inicio no sé si cuente. Bueno, sí. ¿Cómo estarían unidos con los otros dos monosacáridos? Esto sería la repetición. Si vemos a la izquierda, esta línea correspondería a esto. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a encontrar repetido. Pero entre los dos monosacáridos, ¿qué tipo de enlace hay? ¿Sería beta? Sería beta, porque lo tenemos precisamente hacia arriba. Tendríamos beta. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En número de carbono, ¿quién con quién se une? Sería 1, 3. Sería el 1, 3. Y agregando la posición del enlace, ¿cómo me quedaría representado? Beta 1, 3. Beta 1, 3. Entonces tengo por allí, en esta representación, un enlace beta 1, 3. ¿Qué más encontramos en este monosacárido de la derecha? Esta estructura. ¿Cómo se está uniendo este monosacárido con esta estructura? ¿Qué tipo de enlace se está generando? Alfa. Glucosídico. ¿Glucosídico de qué tipo? Alfa. Pero, siendo más específico, ¿cómo está unido con todo esto? Si es un enlace Alfa 1, 3. glucosídico, no, esta parte no está en el 3. Esta parte, ¿cómo se une con este carbohidrato? Si es un Sería enlace glicosídico, pero N-glicosídico. sería N-glicosídico. Y ahora, si le presto atención a esta siguiente parte, CH3CO, ¿recuerdan que les dije que apuntaran allí en su cuaderno, en una orilla, que era el CH3CO? Creo que era el grupo acético. Anda muy cercano, pero no. El acetato. ¿Sería el Parecido. acetil? Sería el grupo acetil. Ok. Y entonces, tomando en cuenta esta parte de la estructura, tendría la N-acetil. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Qué tengo unido a este monosacárido? El grupo N-acetil. Váyanse aprendiendo el N-acetil. Y vamos a seguir hablando de este grupo acetil más adelante. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí, profesor. Ok. Tenemos a la heparina. La heparina sigue siendo otro polímero, pero formado por repeticiones. Nuevamente siguen siendo disacáridos los que se van a estar repitiendo. Aquí a la derecha, bueno, viene un enlace glucosídico. ¿Con quién? Pues nuevamente con un par de disacáridos y así sucesivamente. Ahora, estos monosacáridos, en este caso,
El de la derecha viene unido con un nitrógeno, por lo tanto, estamos hablando de un enlace N-glicosídico. Pero, en lugar de tener un grupo acetilo, tiene un sulfato. Entonces, tenemos por allí sulfatos. Tengo enlace N-glucosídico sulfato y tengo enlace O-glucosídico sulfato. Y estos son los que me van a permitir, en este caso, participan en que no se coagule. ¿Por qué? Porque atrapan por allí, los carbohidratos pueden atrapar iones. En este caso, la heparina es un ejemplo de ello. Y son repeticiones de disacáridos. Por lo tanto, estaríamos hablando de homopolímeros o heteropolímeros. Homopolímero. Sería homopolímero, sería el mismo monosacárido formando la No, heteropolímero. Hablamos de heteropolímeros. ¿Por qué? Porque los monosacáridos son diferentes. Se van a repetir, pero son diferentes. Les cambio de imagen. Ácido hialurónico, ¿me dicen si se ve? Profe, en el pasado de la heparina ve que decía 2O sulfato. El O significa de oxígeno, ¿no? Es uno de oxígeno. Sería precisamente, ¿se ve la imagen? La regresé de heparina. ¿Sí la vemos? Es que no se había cambiado. Entonces sí se sigue viendo. ¿Ahorita ya se ve? Sí. Ok. ¿Qué es lo que me está indicando? Tengo el carbohidrato unido a esta molécula. ¿Mediante quién? Mediante el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué posición? Posición 1, posición 2. ¿Qué tengo en la posición 2? Un enlace de qué tipo? O glicosídico. ¿Unido con quién? Con el sulfato. Eso es lo que me está indicando. Mientras que en la derecha tendríamos un enlace que nuevamente podría decir 2N, porque ahora está uniéndose con un nitrógeno, es un enlace N-glicosídico sulfato. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Les cambio de imagen. Ácido hialurónico, ¿sí se ve? Sí, profe. Ok, está por allí el acento mal escrito. ¿Qué podemos ver? Nuevamente, repeticiones. ¿De quién? Disacáridos. Repetido, repetido, repetido. ¿Qué puedo ver aquí? Este grupo ya lo pueden reconocer. ¿Quién sería? El grupo N-acetil. N-acetil. Y ahora en este caso, si este monosacárido es la glucosa, ¿cuál sería el nombre de este carbohidrato? Solo de esta parte. Glucosa N-acetil. 2N-acetil. Ya estaría más cercano. Empezaríamos desde aquí abajo. ¿Qué nombre le daríamos? 2N-acetilglucosa. N-acetilglucosa. ¿De acuerdo? Les cambio de imagen. Ácido siálico. Más complicado. ¿Me dicen si lo ven? Sí se ve, profesor. Ok. Y nuevamente por aquí tenemos nuestro N-acetil. Regresando a la reactividad de los carbohidratos, pues donde haya por allí un alcohol, está la posibilidad de reaccionar. ¿Qué tipo de reacciones? Pues habíamos hablado de oxidación, reducción, aminación, acetilación. Entonces, podemos encontrar, claro, en diferentes puntos sustituyentes. Les cambio de imagen.
también ya lo conocen, ya es otra manera de abreviar. ¿A quién? Aquí nada más esta parte de la izquierda que les estoy señalando. ¿Quién sería? El N-acetil. El N-acetil, ¿de acuerdo? Entonces, podemos irlos representando de diferentes maneras. ¿Qué tan complicados se pueden ir volviendo? Muy complicados. Hace rato la maestra les platicaba de lípidos. En este caso estamos hablando de carbohidratos, que también van a ser complicados. ¿Qué podemos ver? Bueno, veamos. N-acetilglucosamina, N-acetilglucosamina. ¿Qué sería este MAN? Ustedes que ya tienen experiencia con carbohidratos. ¿Qué sería este MAN? ¿Qué me dirían que sería? No ¿Manosa? escuché. La manosa. Es manera de representar. Bueno, podemos ir representando. Estamos hablando con abreviaturas. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, 1,3, 1,6. Y me están hablando qué tipo de enlace. Ah, bueno, manosa 1,3. Manosa 1,6. Ya conozco cómo es el 1,6. Ya conozco cómo sería el 1,3. Entonces, ya puedo ir viendo. Y después más manosas, uniéndose por enlaces alfa 1,2, alfa 1,3. Son simplemente representaciones. No debemos tener ya problema en interpretar un alfa 1,3, un alfa 1,6. Ustedes lo pueden hacer. Les cambio de imagen. Creo que esta es la misma que les había mostrado. Ok. Entonces, regresamos a lo que eran nuestros polímeros. Si era un homopolímero, era más fácil de estudiar. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí. Ok. Tenemos representado el enlace 1,6, que generalmente lo que me va a representar el enlace 1,6 van a ser ramificaciones. ¿Qué me va a representar el enlace 1,4? Generalmente me va a estar representando que mi cadena está creciendo. Entonces, si yo hablara de que tengo un polisacárido formado exclusivamente por enlaces 1,4, ¿eso qué me debe de venir a la mente? ¿Qué me dará a imaginar? Una estructura lineal. Una estructura lineal. Y si obviamente les digo, es que tenemos un polisacárido con enlaces 1,4, pero también presenta enlaces 1,6. Eso me hablará de una estructura Ramificada. ¿De acuerdo? Entonces, por allí ir interpretando eso. ¿Qué me vienen indicando? Les cambio de imagen, me dicen si se ve. Ya, profe. Ok. Si han escuchado estos nombres, condroitin sulfato, dermatan sulfato, y le podemos, considerando condroitin, 4 sulfato. Entonces por allí debo de buscar posición 1, 2, 3, 4 sulfato. Condroitin 6 sulfato. Bueno, por allí carbono 6. ¿Qué más vamos a tener? Pues nuevamente, N-acetil. ¿A quién está unido? A la galactosamina, ¿de acuerdo? Entonces podemos darle nombres, sí, como hace rato les decía,
Si fuera una glucosa, bueno, viene acetil, ¿a quién está unido? A la glucosa. Entonces podemos irle dando nombres. ¿Sí han escuchado todo esto? Dermatán sulfato, queratán sulfato. ¿No? ¿No han escuchado de ello? No, profe. No, creo que ¿No? no. Pero sí han visto comerciales donde a la gente puede tener dolores de rodilla, articulaciones. Eso sí lo han Tiene algo que visto. ver con el cartílago, ¿no, profesor? Con rectin. Efectivamente. Pues estos son los productos que podemos adquirir con, perdón, estas son las moléculas que podemos comprar en nuestros productos. ¿Cuáles? Pues precisamente mi famoso X-Ray o algo por el estilo, donde pues la idea es que al consumir yo más de la cantidad de estos productos, voy a ayudar a regenerar. ¿Quién? Pues precisamente ese tejido de amortiguamiento, de lubricación de mis articulaciones. Entonces, algunos de esos heteropolisacáridos no solo son de reserva energética, sino también van a servir como de amortiguamiento, generando parte del tejido. Algunos todavía, precisamente en articulaciones, en dedos, podemos encontrarlos. Y obviamente la función comercial es incrementar nuestra dieta en esto para recuperar, para regenerar ese tipo de tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, también tienen resistencia, también me van a dar elasticidad. Entonces, tendones, nuevamente lubricante entre articulaciones, tienen varias de esas funciones. Va a ser un aspecto, una consistencia, podríamos decir, ustedes conocen un tendón, lo han visto, han comido algún tendón, si en algún guiso, y han probado esa consistencia, también un tanto elástica y claro, de resistencia. Entonces, para eso me sirven también algunos carbohidratos. Les cambio de imagen. Bueno, ya les había presentado el ácido hialurónico. Les cambio de imagen, me dicen si se ven. Una especie de óvalo, ¿ya la ven? Todavía no. Me dicen si se ve, por favor. Ya se ve, profe. Ok. Los carbohidratos, ya les di otra de cuál podría ser la función. Bueno, participando en amortiguación, en lubricación de algunas articulaciones, pueden formar también la famosa quitina. ¿Han escuchado de la quitina? En insectos. En bacterias también pueden encontrarse formando parte de la pared celular. Los carbohidratos pueden reaccionar con proteínas. Si yo hago reaccionar un carbohidrato con una proteína, ¿qué nombre le podría dar? Glucoproteínas. Proteínas. Las gluco o glicoproteínas.
Entonces, en esta imagen viene la representación de ¿quién? De una glicoproteína, una de tantas. Pero lo que me representa esta imagen, ¿qué me podrían decir? Antes de llegar a que yo les platique un poco más, ¿qué me podrían decir? ¿Qué ven en esa imagen? ¿Nada? ¿No se les viene nada a la mente? ¿No la La interpretan? estructura de la glucoproteína. Una estructura de la glucoproteína, sí, sí y no. De lo que estamos viendo ahorita, ¿qué tema estamos tocando? Podría ser el glucógeno porque tiene muchas ramificaciones. Podría ser el glucógeno. Entonces, ¿qué podría ser? Un polisacárido. ¿Por qué? Porque tiene muchas ramificaciones. Ok, ya hemos hablado del glucógeno. Se localiza en hígado, se localiza en músculo esquelético, allí en sus brazos, piernas, como una reserva. Si ustedes necesitan hacer ejercicio, bueno, y no han comido, pues aprovecharán el glucógeno allí de sus músculos para obtener energía. ¿Cómo se puede ir formando el glucógeno? Pues se le va a ir agregando de glucosa en glucosa. Obviamente una dieta, una comida rica en glucosa, no solo me va a dar una glucosa, me va a dar muchas glucosas. Y puedo ir uniendo de una en una. Entonces, ¿a dónde puedo ir Profe, uniendo una pregunta. de una en una? ¿Sí? ¿Actualmente se ha podido sintetizar un polisacárido? Como tal, de formar el polisacárido, se han estado haciendo algunas pruebas. De todas maneras, tú tendrías que dar el monosacárido para unirlo y formar el polisacárido. Sin embargo, es más práctico obtener de la naturaleza el polisacárido. Si nosotros tuviéramos el almidón, obviamente, ustedes, como se ve luego en las películas, tuvieran su cultivo de papas, sacaran la papa. Ustedes ya saben que la papa va a tener o va a ser el resultado de almacenar glucosa en almidones. Entonces, la papa es rica en almidón. ¿Qué le puedo hacer a la papa para que sea más funcional, para que me sea más dulce desde cierto punto de vista? ¿Podría volverlo a repetir? Es que no lo escuché. La pregunta, Sí, por favor. su compañero preguntaba, ¿se puede hacer un polímero? ¿Podemos llegar a formar este tipo de estructuras? Podríamos intentar llegar a hacer este tipo de estructuras, pero como bien viene representado, vean, la imagen del fondo, si le prestan atención, ¿qué son? Son anillos. Entonces, recuerden que nuestros polímeros se van a ir almacenando así, en forma de anillos, cubiertas. Entonces, la síntesis estaría más complicada. Hay algunos ya experimentos con polímeros, que en este caso tienen una ventaja. ¿Cuál? Son biodegradables. Entonces, se ha
desviado un poco la síntesis en el sentido de polímeros hacia biopolímeros con usos diferentes, desde para recuperar en el sentido de cicatrización una cubierta, un pequeño parche de algún polímero que en X días ustedes se quitan, desechan y es biodegradable, recipientes, etcétera. Sintetizarlos no, la naturaleza nos hace gran parte del trabajo. ¿Qué podemos hacer de manera más práctica? Romper, aprovechar esto que nos da la naturaleza y usarlo. ¿Cómo qué? Como estructuras más pequeñas. Esta imagen que está aquí es de glucógeno. Está altamente ramificado. Lo podemos sintetizar no al grado de que tendría por la misma complejidad. ¿De acuerdo? ¿Se podría intentar? Tal vez se podría intentar. ¿Qué tan funcional? Eso ya es una historia diferente. ¿Qué tan eficiente sería la compactación? Pues esto lo va haciendo las enzimas, y las enzimas son lo más eficiente que conocemos. Nos podremos acercar a las enzimas, pero estamos muy lejos de ellas. Intentar generar polímeros, sí podemos intentar generar polímeros. En ese sentido es una de las funcionalidades. Ahora, antes de que me desvíe, tengo esta figura, tengo el carbohidrato aquí bien representado, ramificado. ¿Cómo se puede generar este tipo de estructuras ramificadas? Se requiere de una proteína. Y este círculo aquí con una G es precisamente la representación de ¿quién? De mi proteína. ¿Cómo se llama esta proteína? Se llama glucogenina. Entonces, las proteínas interaccionan con carbohidratos, sí, y se requiere, claro, mi enzima, se requiere la proteína, y de allí va a empezar a crecer mi cadena. Entonces, a partir de esto va creciendo, y si tomamos la imagen del fondo, esto va creciendo en círculos concéntricos. Les había mostrado al glucógeno cómo se iba enrollando. Pues esto va a ir ocurriendo. Por eso hablamos a veces de los granos o gránulos del glucógeno. Entonces esto va enrollándose, sí. Y me va almacenando glucosas. Entonces yo tengo granos de glucosa, sí, unidas en estructuras ramificadas. ¿Sí? ¿Se entendió? Y sería también una representación de una glucoproteína, donde tengo una proteína unida con carbohidratos. Les cambio de imagen. Entonces está muy fea. ¿Me dicen si se ve, por favor? Ya se ve, profe. ¿Se ve? No, que ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Glicósidos es la imagen. Entonces, ¿los carbohidratos pueden reaccionar con proteínas? Sí. Los carbohidratos
pueden reaccionar con lípidos? Sí, también. Y tendríamos a quién. ¿Qué formaríamos? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Si los carbohidratos reaccionan con lípidos, ¿qué estaríamos formando? ¿Glicéridos? A ver otra vez. ¿Glicéridos? No, sí. No, esos serían simplemente lípidos formando una estructura. Aquí hablamos de carbohidratos reaccionando con lípidos. ¿Qué formaríamos? Cuando reaccionaban con proteínas me dieron un nombre. Y ahora con lípidos, ¿Esteroles? no más que un esterol. Esterol porque tendríamos aquí, considerando esta estructura, que me dice esterol porque está reaccionando aquí mi alcohol con el carbono 1. Pero, ¿cómo le llamaríamos? Un glicolípido. Recordemos que los carbohidratos pueden reaccionar con alcoholes. Si esto es mi colesterol y ustedes ya saben que el colesterol tiene un hidroxilo o un grupo alcohol, bueno, puede reaccionar y pueden unirse carbohidratos con lípidos y formarme glicolípidos. Y sería, claro, un ejemplo. Les cambio de imagen. Articulaciones, líquido sinovial, de amortiguación, de lubricación. Bueno, pues mis carbohidratos también pueden participar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. Dice antígenos, ¿se alcanza a ver o no? Sí, profe. Sí, ya se ve. Ok, entonces, ¿para qué más me sirven los carbohidratos? Bueno, pueden reaccionar con proteínas, pueden reaccionar con lípidos. Y una vez que reaccionan, tendrán funciones. Bueno, una de ellas aquí serían mis antígenos, tipo sanguíneo. Entonces también los carbohidratos, dentro de las funciones sería la cualidad de dar el tipo sanguíneo, dependiendo del antígeno. Entonces, por allí, bueno, ya desde 1900 ya estaban con el tipo de sangre. ¿Quién da el tipo de sangre? Los carbohidratos. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Es una tablita que dice superficie celular? ¿Sí? Una especie de esquema. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok. ¿Qué veríamos allí? Pues estamos hablando de los carbohidratos. ¿Qué función pueden tener? Veamos, a la izquierda, como bien lo dijeron, es la superficie celular.
tengo una línea aquí en zigzag desde enseguida en la parte de arriba. ¿Qué me representará esta línea en zigzag? Una cadena alifática. Una cadena alifática. ¿A quién, eso está bien? ¿A quién representaría esa cadena alifática? A un polisacárido. No, ¿a quién representaría esa cadena alifática? ¿Ya nadie? ¿A una membrana? La membrana sería, podríamos decir que sería la superficie celular. Esta cadena alifática que nos dijo su compañera, ¿qué me estaría representando? ¿Un lípido? A un lípido, porque estamos hablando que los lípidos podemos encontrarlos en la superficie, sí, a un lípido. Y ahora dependerá, N-acetilglucosamina, ¿la conozco? Sí, conozco la N-acetilglucosamina. Estructuralmente. Estructuralmente ya se las mostré, ¿no? Sí. Ya sabemos que tendría la glucosa y tendría un grupo N-acetil. Entonces, tanto el grupo O, el A y el B tienen N-acetilglucosamina. Pero dependiendo, galactosa, ¿conocemos la galactosa? Pues en algún momento ustedes ojearon allí entre las diferentes estructuras de sus carbohidratos, vieron a la galactosa. Entonces sí conozco. Y la galactosa está también en los 3 grupos. Y la fucosa, bueno, también la fucosa la puedo conocer y escribir. ¿En dónde va variando el tipo sanguíneo? Pues en los carbohidratos. Bueno, aquí está galactosa, sí, pero hasta abajo, en el grupo B, tengo 2 galactosas. Y eso ya me generan una diferencia. Si le prestamos atención, los grupos sanguíneos son carbohidratos que están en la superficie celular y funcionan precisamente como receptores. Dependiendo de el tipo de carbohidrato, pues va a ser también el tipo de señal que se puede recibir. Son receptores. En este caso, reconocer tipos sanguíneos en base a qué? Al tipo de carbohidrato que tienen las células. Aquí están, claro, todos en una célula. Obviamente el que tiene grupo A, solo en sus células va a tener este tipo de carbohidratos, no va a tener de los otros. El que tiene grupo B serán estos, y así sucesivamente. Entonces, los carbohidratos, a lo que quiero llegar es que participan en donde como receptores. Un ejemplo de ellos, el tipo sanguíneo. Otro ejemplo, pues simplemente receptores de señales. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Visto desde otro punto de vista, con esquemas, regresaríamos ¿a quién? A nuestros antígenos. ¿De qué van a variar? Pues van a variar dependiendo del tipo de carbohidrato. Y aquí tendríamos, ahora sí, una representación de esa cadena lipática que ustedes me indicaron, que era un lípido. Entonces, por allí tengo un lípido, sí, y este lípido está unido a la membrana. Y de allí salen mis cadenas. Si yo veo el tipo de carbohidrato, me está generando estructuras, a veces un tanto parecidas, pero a final de cuentas diferentes para una enzima que es específica. Entonces, ya tenemos otra idea de las
utilidades de las funciones de los carbohidratos. ¿Les cambio de imagen? ¿Me dicen si se ve? Profe, ¿y de qué depende que sean positivos o negativos los antígenos? Estaba en mi imagen, positivo o negativo, ya es otro factor extra, si lo tienen o no. No estoy muy seguro de cómo se aplica, pero por lo pronto eres tipo AB o AB, y de allí todavía un factor extra que te daría positivo si lo tienes, negativo si no lo tienes. Ok, yes. Pero te quedo a deber cuál sería ese otro factor extra. Creo Ok, que era profe, gracias. ¿no, profe? ¿Me dicen si se ve la imagen, por favor? Sí, sí se ve. Ok, entonces estamos hablando de ¿quién? Carbohidratos. ¿Para qué me pueden servir los carbohidratos y cómo los puedo identificar? Aquí en esta parte, les voy a hacer un poco más grande. ¿Qué voy a encontrar? Mis cadenas de carbohidratos. Ok. ¿A dónde pueden estar unidos? ¿Pueden estar unidos a un lípido? Sí. ¿Cómo nos referiríamos a ellos? Como glicolípidos. ¿Qué función pueden tener? Pueden tener funciones de receptores. ¿Pueden estar unidos a proteínas? Sí. Y nos referiríamos a ellos como glicoproteínas. Mis cadenas de carbohidratos. ¿Qué funciones? Receptores de membrana. ¿Para qué me pueden servir estos receptores de membrana? Pues interacciones con quién? Con virus. ¿Interacciones con quién? Algunas toxinas en el sentido de veneno, picaduras, por ejemplo, abejas y demás. Pues mis receptores estarán allí presentes, bacterias. Entonces, tenemos por allí que estos carbohidratos, además de ser funciones de almacenamiento, también tienen funciones de receptores de membrana. Y eso me va a servir para interacción con quién. Bueno, con nuestras células, con organismos como bacterias, como virus. ¿Me sirven? Sí, porque van a ser receptores. Y por allí sería el factor, el RH, positivo o negativo. Ahí sería cuestión de buscar para quien me hizo la pregunta. No me acuerdo bien cómo funciona, pero tiene que estar relacionado con esto. No con los carbohidratos directamente, pero si está presente o no presente. Les cambio de imagen. Profe, una pregunta. ¿Quién dijo que eran los receptores de membrana? ¿Quiénes son los receptores de membrana? Aquí están mis receptores de membrana. ¿Sí se ve la imagen? Sí, profesor. Ok, aquí viene con más, los autores representaron nuestros receptores. ¿Cómo podemos tener receptores? Pues lo que vamos a encontrar como receptores. Si yo te preguntara, ¿qué molécula, sabes para qué sirve un receptor celular? Pues la respuesta sería, ¿o dónde ubicamos un receptor celular? Pues la primera respuesta, ¿cuál sería? Más general, en la membrana, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar los receptores celulares? Pues en las membranas. Ok. ¿Cómo estarían formados esos receptores? Pues podrías responder, no sé bien cómo estén formados, pero sé que contienen carbohidratos. Los carbohidratos son de las principales moléculas que funcionan como receptores de membrana. ¿Receptores para qué? Pues pueden reconocer virus, pueden reconocer bacterias, pueden reconocer nuestras propias células. Serían ese tipo de receptores. Ok. Los carbohidratos como tal
solo una cadena de carbohidratos son el receptor. No, pueden estar formando glicolípidos. ¿A eso qué quiere decir? Los lípidos de la membrana estarán asociados con carbohidratos. Pueden estar formando proteoglicanos o glicoproteínas. ¿Y eso qué implica? Una proteína unida con carbohidratos. ¿Qué función tiene? Pues también receptores. Cuando se acerca una molécula por aquí e interacciona con los carbohidratos, a manera de tal vez como de enzima, si embonan bien, se interaccionan bien, pues se van a unir y entonces va a haber una interacción más grande entre esta célula con la otra que se está acercando. ¿De qué más pueden participar? Bueno, pueden participar, claro, con lípidos, pueden participar con proteínas y podemos tener una variedad de estructuras, que es lo que me va a dar esa amplia variedad de receptores. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, por allí, sobre los otros usos de carbohidratos son receptores de membrana. Les cambio de imagen. Es una tabla, nada más me dicen si se ve o no se ve. Sí se ve. Ok. ¿Qué vamos a ver? Oligosacáridos. Ligandos o bien receptores ¿de quién? De oligosacáridos. Y claro, me dirán de plantas, animales, virus, y tenemos el virus de la influenza. Todavía por allí nos escuchamos sobre el virus de la influenza. Pues, ¿qué va a reconocer? Pues precisamente carbohidratos. ¿Están esos carbohidratos o no están esos carbohidratos en nuestras células? Generalmente sí tenemos receptores y por lo tanto la interacción. Entonces, en ese sentido, nuestros carbohidratos vienen siendo receptores de membrana y estos serían solo algunos ejemplos. ¿Qué tendríamos? Pues solo es galactosa, glucosa, tenemos por allí manosa y nuestro OCH3. Entonces hay algunos que son muy sencillos, ¿sí? Entonces, funciones, carbohidratos, un monosacárido puede tener una función. ¿Cuál? Ser receptores por allí de membrana. Oiga, profe. Enterotoxinas, por allí, la palabra enterotoxinas la hemos escuchado. Cólera, la hemos escuchado porque está presente, claro, en el agua. Claro, ¿qué va a ocurrir? Pues si están nuestros receptores, podrá interaccionar de manera más fácil. Algo que generalmente ocurre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Entonces, bueno, los carbohidratos, bueno, llega como que la interacción con los virus y después el cuerpo, bueno, al ya como identificarlos, manda la respuesta inmune. ¿Así es como funciona? Podría ser, aunque generalmente los virus entran, primero obviamente tienen que interaccionar con la célula, que le llamamos célula huésped. Dependiendo del tipo de virus, claro, está en el exterior, entra a la célula y la estrategia del virus es eliminar la respuesta de la célula huésped. Por lo tanto, es difícil que la célula genere una respuesta hacia el virus. Pero, en dado caso, puede reconocerlo también como extraño y generar una respuesta hacia el virus. Gracias, profe. ¿Sí? Sí. Retomando un poco de carbohidratos, ¿recuerdan con quién podía reaccionar un carbohidrato? Formar enlaces de tipo N-glicosídicos. ¿Sí? Y yo les había mostrado a quién, solo a la N
acetilglucosamina. El grupo, perdón, N-acetil. Pero si el nitrógeno no fuera del N-acetil, si el nitrógeno, si el nitrógeno no fuera de no estuviera con el acetil, si no el nitrógeno fuera de una proteína, en ese sentido ya estaríamos hablando precisamente de las interacciones de carbohidratos con proteínas, glicoproteínas. ¿Y pueden reaccionar con las proteínas? Sí. ¿A través de quién? De nitrógeno. Bueno, ¿qué proteína tendría grupos o un nitrógeno por allí expuesto? ¿Quién me dirían? Bueno, ahí ya vienen las respuestas. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden ser? Aquí les dije, estaban las respuestas. ¿Quién? La serina. ¿Qué tiene la serina como grupo R? Recuérdenme. Una amina. No, como grupo R, la serina, ¿qué tiene? Ya casi para que se puedan ir a cenar. ¿Qué tiene la serina? Un grupo CH2 y un alcohol. hidroxilo, un alcohol. ¿El alcohol puede reaccionar con los carbohidratos? Sí. Entonces puedo unir carbohidratos a una serina. La treonina, ¿recuerdan que tiene la treonina? O bien la asparagina. ¿Cuál? Grupos amino. Por allí una lisina también podría quedar. Y de esa manera puedo hacer que se unan mis carbohidratos con proteínas. ¿A través de quién? Grupos R. ¿De quién? La serina, la treonina, asparagina. Podríamos también incluir a la lisina, que tienen grupos amino y que pueden interaccionar, formándome enlaces o bien O-glicosídicos o enlaces N-glicosídicos, dependerá. Aquí abajo tengo un enlace N-glicosídico, aquí en la parte de arriba tengo un enlace O-glicosídico. Tendríamos nuestras representaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? Una pregunta, profe. ¿Dijo O-glicosídicos o N-glicosídicos? Así es. Aquí tengo la O para un enlace O-glicosídico. ¿Con quién? Con proteína. Y tengo un enlace N-glicosídico. ¿Con quién? Con proteínas. Una proteína o bien varias proteínas pueden estar interaccionando. Y esto sería mi carbohidrato, mi receptor de membrana. Les cambio de imagen. Bueno, estos carbohidratos ya los conocen. ¿Me dicen si se ve la imagen, por favor? Sí. Ok. ¿Qué tendría? Un polisacárido. Recuerden, ¿tendría poder reductor? Sí. Aquí tendría un extremo reductor y aquí tengo otra cadena interaccionando, sería otro extremo reductor. Y todo lo demás, el resto de las cadenas serían los extremos no reductores. ¿Qué más me falta por comentarles? Bueno, ya. Les cambié de imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor?
Si se ve, no se ve. Lo del agar. Agar, que viene siendo un polímero. ¿A todos han hecho gelatina en casa alguna vez? Sí. 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 ¿Qué consistencia tiene la gelatina una vez que ya polimerizó? Como sólida, pero no tanto. Como sólida, pero no tanto. Bueno, podemos decir que es sólida, pero no tanto. Bueno, ¿qué sería en este caso agar, que lo han utilizado para cultivos celulares? Algo parecido. ¿Qué implica? Poner una cantidad de un polisacárido en agua, calentar y dejar que enfríe. ¿Para qué? Recuerdan que cuando calentamos estiramos a esos polisacáridos y cuando se enfrían empiezan a interaccionar entre ellos. Por lo tanto, me estarían generando por allí una red tridimensional. Imaginen, abran sus manos, sus dedos y ponen uno sobre otro. ¿Qué se vería? Una red tridimensional, ¿de acuerdo? Tendríamos polímeros, esos polisacáridos, interaccionando y generándome todavía una estructura mucho más grande, donde estarán interaccionando todos esos polímeros y me generarán esa estructura, la gelatina. ¿Qué consistencia tendría? Sólida, pero no tanto. Bueno, recuerden esto de los cartílagos, recuerden esto de líquido sinovial. Bueno, realmente no es un sólido, realmente no es un líquido, algo como gel, podríamos decir. Es ese mismo principio aquí en el caso del agar, para utilizarlo como una fuente de alimentación o bien de un soporte para crecimientos en bacterias, pues también utilizamos a los carbohidratos. La agarosa es uno de los carbohidratos que se utilizan para formar estos agares. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Ok. Hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana, por favor. Descansen, no mucho, pero sí descansen. Y nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Descanso. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana.